baldosas de las veredas, los leones de los zoológicos, todo, con el pretexto de que no hay más remedio porque es preciso pagar la deuda externa. Pero la deuda externa se triplica o más, a veces es más que eso. Entonces, terminan encontrándose los países con que se quedan sin país y la deuda es 3 veces mayor o más que 3 veces mayor. A mediados de los 90, el modelo neoliberal que dominaba Latinoamérica empezó a mostrar fisuras y las crisis comenzaron a sacudir el continente. Como en 1982, el primer país en estallar fue México, con la denominada crisis del tequila. En diciembre de 1994, los mercados advirtieron que México podía tener inconvenientes con el pago de su deuda, y los capitales se fugaron desatando el caos. El país debió devaluar su moneda. Inmediatamente, estallidos similares se produjeron en Asia y en Rusia, para luego volver a golpear en el continente americano, esta vez en Brasil, con el llamado efecto caipiriña en el año 98. Durante esta seguidilla de crisis, el Fondo Monetario reaccionó, enviando rescates financieros que en algunos casos permitían paliar la situación, pero no resolver los problemas estructurales. En el año 2000, George W. Bush se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Con el nuevo gobierno cambió el Departamento del Tesoro y cambió la política económica americana, y el fondo se encontró muy presionado para cambiar sus políticas económicas y además muy criticado por lo que había hecho. Nuevas autoridades asumieron con la decisión de no otorgar más salvatajes financieros a los países endeudados. La frágil economía argentina sería la primera que se enfrentaría con esta nueva política. Entonces, el fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo, y en octubre del año 2001, a raíz de una discusión sobre estrategia política en el fondo le dijo a la Argentina: no le prestamos más dinero. Argentina, uno de los países que más había respetado las políticas del Consenso de Washington y que había sido ejemplo de reforma para otras naciones, estalla en diciembre de 2001. Las políticas del Consenso de Washington, que gobernaron la región durante la década del 90, no dieron el resultado prometido. La deuda aumentó junto con los índices de desempleo y pobreza. Si existió un plan para someter al continente y apoderarse de sus recursos, había logrado su cometido. El FMI es, digamos, el autor intelectual de este crimen cometido contra los países de América Latina, y en eso quiero ser muy enfático y las palabras no se me escaparon al azar. El FMI proveyó los argumentos ideológicos, doctrinarios y pseudocientíficos necesarios para llevar a cabo este programa que ha generado una especie de exterminio de los pobres en toda América Latina, incluyendo un país de potencialidades tan enormes como la Argentina. Los dueños del mundo nos han descuartizado la soberanía, como en otros tiempos los patricios romanos descuartizaban a los plebeyos deudores, tenían el derecho de cortarlos en pedazos. Y esto es lo que hace hoy por hoy la dictadura financiera internacional. Puertas adentro, los representantes y funcionarios del Fondo Monetario poseen una visión muy diferente de su papel en la historia. Una visión que sostiene que aquel objetivo de progreso económico mundial que figura en su Carta Orgánica aún guía las decisiones del organismo. Nosotros somos una entidad que es digamos de cooperación internacional, no supranacional, eso es muy importante, multilateral, en la que el fondo refleja el consenso o la visión de los países miembros, de todos los países miembros. El fondo es eso, es un fondo al cual contribuyeron cada uno de los 183, creo 184 hoy en día, países miembros. Y lo que le damos a uno, necesitamos recuperarlo para poder dárselo a otro. Esto no es un fondo, esto no es dinero que se puede dar en
donaciones para desarrollo. Para nosotros siempre ha sido importante, no voy a decir siempre, pero en los últimos 10 años, por cierto, enfatizar que hay que proteger en términos de salud, en términos de educación, a aquellos sectores más pobres. No se puede proteger a todos, porque si el país es más pobre, el país es más pobre. Ha habido casos en que el tipo de ajuste propuesto por un gobierno ha sido tan exagerado que hemos dicho no. Ahí no, si quieren hacerlo, háganlo, pero sin nosotros. Es muy interesante. El fondo no presta contra garantía. O sea, fundamentalmente es el país soberano que está pidiendo prestado. Le damos la plata y ellos dicen vamos a pagar. Pero eso es. O sea, es préstamo a sola firma. Las decisiones en el fondo se toman en proporción a la contribución que cada país hizo al fondo. No es de extrañar de que muchas de las decisiones que toma el fondo reflejen el sentir del socio mayoritario. Pero no necesariamente que Estados Unidos nos controla. Evidentemente tiene un gran poder de convocatoria, digamos. En primer lugar, la deuda externa debería ser desconocida en su parte inmoral. Es decir, esa deuda que no se utilizó para que sirva algo para el desarrollo de los pueblos y que fue robada, debería desconocerse. Os povos da América Latina têm seguido sistematicamente as imposições das grandes potências através do Fundo Monetário Internacional. E quem está cumprindo as exigências não tem conseguido sobreviver. É o que tem acontecido com a Argentina, com o Uruguai e com o Brasil. Cuanto más pagamos, más debemos. Y además de una deuda inmoral, una deuda impagable, por tanto, toda Latinoamérica debe unirse para no pagar la deuda externa. La globalización, ese concepto acuñado en la misma época en que nació el Consenso de Washington, permitió también que las protestas contra el Fondo Monetario Internacional se propaguen por el mundo. Que la realidad sea un destino, ¿verdad? La realidad es un desafío. O sea, uno no está condenado a repetir el tiempo presente. No es cierto que la realidad se repita. Se repita si nosotros dejamos que se repita, pero no estamos condenados a la rutina de la desgracia. El presente puede ser cambiado y el futuro puede ser imaginado, en lugar de ser aceptado como una especie de maldición que se nos cae encima. La deuda externa está en el origen de las naciones latinoamericanas, porque entre las primeras operaciones financieras que llevaron a cabo los fundadores, los próceres, las figuras libertadoras de la independencia latinoamericana, todos buscaron préstamos externos. El primero en buscar un préstamo externo de América Latina fue Bolívar. Él estaba luchando contra los españoles tanto en lo que sería la Gran Colombia como luego en Ecuador y Perú. Y necesitaba armas. Bolívar toma créditos para pagar ese armamento. Y después los acreedores que habían adelantado el dinero para mandar el armamento piden que le devuelvan el dinero o que le den títulos. Entonces se crean unos títulos. Los primeros títulos se emiten en 1822 en Londres, que es el primer empréstito latinoamericano, o inversiones directas. Después de ese primer préstamo de Bolívar vienen otros sucesivos. Ese mismo año, San Martín, que ya estaba en Perú, obtiene un primer préstamo externo para Perú, para su gobierno. Y O'Higgins en Chile, que era el jefe de gobierno en Chile, obtiene un primer préstamo para Chile de 1 millón de libras esterlinas. Entonces ahí nace la deuda, en ese momento, la deuda externa.
Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos liderados por Estados Unidos e Inglaterra se reunieron en territorio norteamericano para definir el nuevo orden económico mundial de la posguerra. En esa reunión se crearon dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos eran la prosperidad económica del mundo, el aumento de la producción y la generación de empleo. 50 años más tarde, la mayoría de los países latinoamericanos que aplicaron las políticas del FMI atraviesan intensas crisis económicas y sociales y deben soportar la injerencia del organismo internacional que los presiona para que paguen sus deudas. ¿Por qué las naciones de América Latina tan ricas en recursos han llegado a esta situación? ¿Acaso solo han sido víctimas de administradores corruptos y gobiernos ineficientes? ¿O existe un plan diseñado desde los centros financieros de poder para someter a todo un continente, utilizando al Fondo Monetario Internacional como la herramienta ideal para llevar a cabo este objetivo? México es una de las principales economías de Latinoamérica. Un país con más de 100 millones de habitantes, poseedor de una importante riqueza petrolera y una industria pujante. Sin embargo, más de la mitad de su población vive en la pobreza. Su deuda externa es una de las más grandes de América Latina. Su principal acreedor es su vecino, Estados Unidos de Norteamérica. Pero somos más que vecinos. Somos también buenos amigos, unidos por los lazos de familia y de comercio, y por la misma determinación de hacer frente a los desafíos del siglo XXI. La historia de México está marcada por revoluciones, héroes populares y una feroz resistencia a los intentos de dominación extranjera. La Revolución Mexicana de 1910, liderada por Francisco Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, entre otros, derrotó a la élite terrateniente gobernante y tiempo después instaló un gobierno popular que incluyó dentro de sus prioridades combatir el hambre y la miseria. Entre las medidas adoptadas se decidió suspender el pago de la deuda externa, que ya por ese entonces poseía la nación. Tiempo más tarde, en 1929, las distintas corrientes revolucionarias dieron nacimiento al PRI, Partido Revolucionario Institucional, que iba a gobernar la nación por 7 décadas. Mientras tanto, México continuaba sin pagar su deuda. México se va a quedar sin pagar su deuda ni sus reclamaciones desde 1914 hasta principios de los años 40. Esa sí que es moratoria, ¿eh? En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. La alianza de México con los Estados Unidos en el conflicto bélico internacional le permitió resolver su antiguo endeudamiento. Y México va a entrar a la Segunda Guerra Mundial del lado norteamericano. Y es entonces cuando se arreglan los problemas de la deuda. La guerra es una coyuntura perfecta. Mejor no nos hubiera podido ir. Y políticamente, bueno, se forja por primera vez en nuestra historia una alianza formal con Estados Unidos. Así que ese es el momento adecuado. Hablaban ustedes de deuda externa, ¿qué tal si la arreglamos ahora? ¿Y qué tal si la arreglamos pagando nada más el 10% de lo que debíamos? De acuerdo, Estados Unidos está de acuerdo y nosotros cobramos bien la Segunda Guerra Mundial. En 1944, en el ocaso de la guerra, las potencias aliadas se reunieron para